Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar la experiencia que tenemos en el hospital de la organización de nuestra unidad y cómo hemos ido implementando la ley. Entonces, como ya les contaron, la promulgación de la ley se hizo en septiembre y ahí mismo se publicó en el Diario Oficial. Y en noviembre del año pasado nosotros formamos la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del hospital. Esta unidad está compuesta por 3 ginecólogos, 3 psicólogos, un psiquiatra, 2 trabajadores sociales y una matrona. Hasta el minuto de los 9 meses que llevamos, hemos recibido un total de 18 casos por las 3 causales. Y esto corresponde a entre el 1 al 2% del total de abortos que se realizan en el hospital en forma espontánea en el Hospital San José. En relación entonces a la primera causal, las pacientes llegan a nosotros a través de consulta espontánea en el servicio de urgencia o bien por derivación desde la atención primaria o pacientes que ya se encuentran hospitalizadas en el hospital. Se evalúa por el equipo de alto riesgo o bien por los residentes de turno, dependiendo en el minuto que lleguen las pacientes, o si no, son derivadas directamente con la unidad de salud sexual y reproductiva. Dado que este diagnóstico debe ser hecho no solamente por ginecólogos, sino que muchas veces son pacientes que tienen otras patologías, por ejemplo, alguna patología neurológica, patologías cardíacas, el diagnóstico tiene que estar hecho por el ginecólogo y el especialista correspondiente, y esto debe quedar consignado en la ficha. Una vez que se hace el diagnóstico, se le informa a la paciente sobre las posibilidades que tiene con este diagnóstico y esto lo hace la unidad. En paralelo, tenemos el acompañamiento que realizan los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, siempre desde que se hace el diagnóstico de la paciente. Se le entrega toda la información y en caso de que la paciente solicite la interrupción, nosotros programamos esa interrupción. ¿Qué casos hemos tenido? Bueno, hemos tenido 4 casos. Los diagnósticos, como yo sé que acá hay gente que no es de salud, entonces, bueno, un embarazo habitualmente dura 40 semanas y todos los casos que hemos tenido han sido bajo las 24 semanas, bajo la viabilidad. El primer caso que tuvimos fue un embarazo heterotópico, o sea, un embarazo que era simultáneamente dentro del útero y fuera del útero, y este se interrumpió a las 8 semanas. Tuvimos otro de 21 semanas que fue una rotura prematura de membrana asociado a una infección intraovular. Y hemos tenido 2 casos de embarazos ectópicos que estaban ubicados en la cicatriz uterina. Uno de 6 semanas con 2 días y otro de 6 más 4. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a esta causal? Lo primero es estandarizar los diagnósticos, cosa que hablemos todos, tanto en atención primaria como dentro del mismo hospital, todos los ginecólogos, pensemos en los mismos diagnósticos que se les puede ofrecer a estas pacientes la posibilidad de interrupción del embarazo. Para eso es necesario educar a todo el equipo de salud, no solo a los médicos, también a las matronas que ven a las pacientes, a los técnicos, a todos los que están en contacto con las pacientes. Y para eso también es importante una derivación oportuna para lograr un manejo adecuado y oportuno de estas pacientes. Como estas pacientes, yo les contaba, muchas veces llegan a través de la urgencia, es importante que todo el personal también esté en conocimiento de cuáles son los documentos que deben llenarse y que no todo recaiga al final siempre en la unidad y que solo ellos sepan los que hay que llenar. Los documentos están en general a disposición de todos y se encuentran en la norma técnica de la que estaba hablando la doctora recién. En cuanto a la segunda causal, estas son pacientes que llegan con la sospecha de alguna anomalía incompatible con la vida, directo desde la atención primaria o es alguna pesquisa en el servicio de urgencia. Nosotros tenemos en el hospital hace bastante tiempo, desde antes de la ley, una unidad de medicina materno-fetal. Es una unidad con ginecólogos que son especialistas, son perinatólogos, y ellos son los que hacen el diagnóstico y solicitan los exámenes que sean complementarios para realizar un diagnóstico certero. Una vez que se confirma el diagnóstico, se realiza el informe y se le avisa a la unidad de salud mental por si la paciente desea o no el acompañamiento y nosotros de la unidad de salud sexual y reproductiva le damos la información a la paciente de en qué consiste la interrupción, si es que la quiere realizar o no y le damos todo ese tipo de información. La paciente firma los documentos si es que lo desea y se programa la interrupción. ¿Qué casos hemos tenido con esta causal?
Hemos tenido pacientes con el diagnóstico de fetoacráneo en encéfalo, es decir, que no hubo desarrollo del cerebro, de 30 semanas, que fue el de mayor semana, y ese fue una paciente, la primera paciente que tuvimos, una paciente que llegó con nosotros con el diagnóstico realizado antes de la promulgación de la ley, así que hubo que esperar que la ley se promulgara para poder realizar la interrupción. Después tuvimos una paciente de 16 semanas y luego hemos tenido ya 2 de 14 semanas. Pacientes con trisomía 18, eso es una anomalía cromosómica. Hemos tenido una sola paciente y en ella la interrupción se hizo a las 36 semanas. La interrupción en ella fue bastante tardía y eso también es por la demora en el diagnóstico. El diagnóstico de esto se hace con un cariograma y uno se demora en cosas como el convenio que tenemos, en que se envíe la muestra, cosas como prácticas que hacen que todo se vaya retrasando. Y el último caso es una paciente con una displasia tanatofórica. Esto es una alteración musculoesquelética. El diagnóstico se hizo en ella bastante temprano y la interrupción se hizo a las 20 semanas. ¿Qué desafíos tenemos en relación a esta causal? Derivar a las pacientes en forma temprana para que no ocurra lo que les estaba mostrando, de que le estemos haciendo la interrupción muy tardía o las pacientes estén sin saber qué va a pasar con ellas durante todo el embarazo. Tener mejores recursos para los métodos diagnósticos, porque ahí es donde muchas veces nos demoramos, e informar a las pacientes no solo cuando llegan al hospital, sino lo ideal sería que ellas sepan esto antes en el consultorio, porque no todas las pacientes llegan al tiro al hospital y no es eso lo más rápido, sino que lo mejor sería que ellos en su red de atención primaria sea donde reciban la mayor información. Y en relación a la tercera causal, acá hay que hacer la distinción entre las pacientes que han llegado con nosotros a través de un proceso judicial y las que han llegado sin proceso judicial. Las que han tenido proceso judicial llegan directamente con una orden de la Fiscalía que llega directo hacia nosotros, a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva y a la Unidad de Salud Mental, que trabajamos en conjunto. Nosotros le entregamos la información a la paciente y se programa la interrupción del embarazo. En el caso, en cambio, de las pacientes que llegan sin proceso judicial y son mayores de 18 años, las pacientes pueden consultar a través de la atención primaria, pueden consultar en forma espontánea en los servicios de urgencia o a través de Salud Responde. Van a ser derivadas a la Unidad de Salud Mental y a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. Ahí les vamos a entregar la información a las pacientes y lo otro importante que vamos a tener que hacer es determinar la concurrencia de los hechos. Para esto vamos a tomar el relato y lo tomamos en conjunto siempre, una entrevista biopsicosocial, o sea, siempre hay un miembro de cada profesión del equipo. Una vez que se hace el informe, se firma por 2 profesionales al menos que hayan tomado el relato y se programa la interrupción del embarazo. Es importante recalcar que para la realización de la interrupción no es necesario que haya una denuncia hecha y que la paciente puede llegar sin denuncia, nosotros tomar el relato y solo nosotros tenemos que informarle que una vez realizada la interrupción, esto se va a comunicar al Ministerio Público. En el caso de la tercera causal, que sea sin proceso judicial, pero sea una paciente menor de 18 años, puede llegar de la misma manera, a través de la atención primaria, a través de consulta espontánea en el servicio de urgencia o a través de Salud Responde. También vamos a tener que tomar su relato y determinar la concurrencia de los hechos. Firmar entonces los documentos, la solicitud de interrupción, pero en paralelo los trabajadores sociales del equipo van a hacer la denuncia al Ministerio Público y la notificación al CENAME. Nosotros hemos tenido 8 casos de tercera causal y tenemos 3/4 de las pacientes han sido pacientes mayores de 18 años, una paciente ha sido menor de 14 y una paciente menor de 18 pero mayor de 14 años. Respecto a las nacionalidades, hemos tenido la mitad de las pacientes han sido chilenas y las otras han sido extranjeras, venezolanas, peruanas, bolivianas. ¿Qué desafíos tenemos en relación a la tercera causal específicamente? Bueno, tenemos primero cuidar la privacidad de nuestras pacientes, tanto en la entrevista, en la atención y después también a posterior cuando las pacientes se van de alta. Es otra cosa que también nos preocupa, el que se mantenga el secreto médico de por qué la paciente acudió con nosotros.
Y otro punto muy importante es educar al equipo de salud, que todavía no todas las personas del equipo de salud saben en qué consiste, y finalmente a la población, porque también las pacientes no saben a cabalidad en qué consiste la ley. O sea, nosotros estamos muchas veces hablando de esto y las pacientes fuera no saben en qué consiste, no saben a qué tienen derecho, no saben a dónde tienen que acudir, y eso al final es importante y es labor nuestra educar a la población más allá del hospital. Entonces, como un mensaje de qué cosas son como prácticas para formar, para unidades en las que se vayan a dedicar a esto. Lo primero es formar equipos que sean biopsicosociales, o sea, tengan no solo profesionales del área de la salud, sino que también tengan de otras áreas. Protocolizar la atención, saber qué vamos a hacer cuando llegue la paciente, que no sea la primera vez que nos enfrentemos y no saber qué paso tiene que seguir, sino que tengamos todo claro, todo ordenado, para que también le demos seguridad a esa paciente que está acudiendo a pedir ayuda con nosotros. Educar a tanto el equipo de salud y, como les decía, a la población. Es lo más importante, educarlos qué es lo que las pacientes tienen derecho, cuándo pueden concurrir a alguna de las 3 causales y a quiénes se tienen que dirigir en caso de que sospechen que puedan estar dentro de alguna de las 3 causales. Eso.